El presidente iraní Hassan Rouhani insistió el miércoles en Viena en su voluntad de salvaguardar el acuerdo sobre el programa nuclear en su país. Teherán busca socios para contrarrestar el regreso de las sanciones estadounidenses tras la salida del país norteamericano del pacto, y considera la visita a Austria de suma importancia para la cooperación entre Irán y Europa. Si los otros firmantes, aparte de Estados Unidos, pueden garantizar los intereses de Irán, entonces Irán permanecerá en el acuerdo nuclear sin los Estados Unidos. Los otros 5 estados firmantes del acuerdo nuclear son China, Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania. Sus ministros de Relaciones Exteriores se reunirán el viernes en Viena, por primera vez desde la salida de Estados Unidos. La decisión tomada por el presidente estadounidense Donald Trump sembró la amenaza de sanciones a quien quiera realizar intercambios económicos con Teherán. Irán necesita sacar beneficios económicos del pacto en forma de inversiones extranjeras para mantener su economía a flote. El régimen sirio avanza en la recuperación de Deraa. Las fuerzas de Bashar al-Assad ya han logrado el control del 60% de esta provincia al sudoeste del país, tras una ofensiva que ya dura 2 semanas. El territorio es especialmente sensible, ya que es limítrofe con el Líbano, Jordania e Israel, y además es el lugar en el que comenzó la revuelta en un ya lejano 2011 en el marco de la primavera árabe. Mientras tanto, el martes se iniciaron nuevas negociaciones entre los rusos que participan en esta operación y apoyan a Damasco y los sublevados, según las cuales las fuerzas de Moscú podrían acceder a las localidades bajo control de los rebeldes y estos últimos, a su vez, entregarían las armas. La provincia de Deraa, en el sur de Siria, va camino de protagonizar una nueva catástrofe humanitaria. La ofensiva que el gobierno sirio lanzó el 19 de junio ha dejado más de 130 civiles muertos y cerca de 300.000 desplazados en un territorio especialmente sensible, ya que es limítrofe con el Líbano, Jordania e Israel. El ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ha asegurado que la oposición y los grupos extremistas buscan crear una autonomía al sur de Siria. Las condiciones favorables para que los refugiados vuelvan a sus casas se crearán solo después de que los grupos terroristas sean eliminados de la zona, ha dicho en una conferencia. Lavrov se ha referido también al primer encuentro bilateral que mantendrán Donald Trump y Vladimir Putin, programado para el 16 de julio en Helsinki. Expertos de ambos lados están preparando la reunión. Esperamos una conversación abierta y una charla franca entre 2 líderes sobre todas las cuestiones que socavan la relación entre nuestros países. En cuanto a la reunión de Lavrov con su homólogo estadounidense Mike Pompeo, ha descartado que se vaya a producir antes de la cumbre de Helsinki debido a la apretada agenda del secretario de Estado de Estados Unidos. Han acordado buscar una fecha conveniente tras la reunión de Trump con Putin para evaluar cómo cumplir las tareas que se deriven de esa cumbre. Comieron, recibieron asistencia médica y ahora se entrenan para una dura misión de rescate. Así lucen los niños y su entrenador de fútbol tras 11 días atrapados en una cueva inundada en Tailandia. El martes se dio a conocer un nuevo video en el que se los ve así, delgados pero en buen estado de salud. Cada uno saludó a la cámara y se presentó, con excepción de uno de los pequeños y el seleccionador, por motivos que no se explicaron. Las imágenes se proyectaron ante los familiares, entre lágrimas, alivio y preocupación. La operación de rescate será complicada. Parte de la evacuación será bajo agua y los pequeños deben aprender a bucear. Los niños tienen entre 11 y 16 años. Buzos británicos los hallaron el lunes por la noche junto a su entrenador. Se encontraban a más de 4 kilómetros en el interior de la galería. El buque humanitario Open Arms llegó el miércoles a Barcelona con 60 migrantes rescatados a la deriva en el Mediterráneo y acogidos por el gobierno español tras ser rechazados por Italia. Entre las personas a bordo había 5 mujeres y 5 menores, 3 de ellos no acompañados. Tras 4 días de travesía fueron atendidos por la Cruz Roja. ¿Somos los únicos que cumplimos la ley? ¿Quién hace cumplir a los países que de forma arbitraria actúan como porteros de discoteca y dicen quién entra y quién no entra en un puerto? ¿No estamos en la Unión Europea? Esta llegada se produce después del mediatizado arribo del buque Aquarius a Valencia el 17 de junio, con 630 migrantes a bordo, que también habían sido rechazados por Italia. La situación se repitió la semana pasada con otro buque, fletado por la ONG alemana Lifeline, que finalmente fue acogido en Malta. Lo que se está haciendo con esta política de xenofobia institucional,
del gobierno italiano y maltés, amparado por la Unión Europea, es que están llenándose las manos de sangre. Están convirtiendo el Mediterráneo en la mayor fosa común del mundo. A raíz de las tensiones dentro de la Unión Europea por la cuestión migratoria, sus Estados miembros alcanzaron el viernes un acuerdo para incrementar su protección fronteriza y crear plataformas de desembarco en países terceros. Líderes europeos acusan a asociaciones que rescatan personas en el mar de favorecer la inmigración irregular y hacer el juego a las mafias del tráfico de personas que operan en el norte de África. Son los síntomas de una batalla campal, la desencadenada en Nantes por la muerte de un joven de 22 años a manos de la policía. Varios coches han quedado calcinados y ha habido enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en el barrio de Breil. Los disturbios alcanzaron a otros 2 distritos de la ciudad francesa. Unos 200 gendarmes han actuado en la zona durante la noche sin que se hayan producido detenciones. Según fuentes oficiales, alrededor de las 20:30 hora local del martes, la víctima trató de escapar de un control dando marcha atrás en el coche y atropellando a un agente. En ese momento un compañero disparó al conductor hiriéndole de gravedad, lo que obligó a su traslado a un hospital donde los médicos no pudieron evitar el fatal desenlace. Según la Fiscalía, el fallecido era sospechoso de varios delitos. La alcaldesa de Nantes intentó suavizar la situación afirmando que su primer recuerdo era para la víctima. La policía y luego el Poder Judicial, con su independencia, tendrán que ser tan claros y transparentes como puedan sobre lo que ha pasado esta noche. El ministro de Interior galo, Gerard Collomb, ha condenado en un tuit la violencia y la degradación. El uso de armas de fuego por parte de la policía francesa se incrementó un 54% entre 2016 y 2017, lo que refleja un aumento de las tensiones en el país. Un nuevo naufragio el martes trajo a superficie otra vez el drama humano de la inmigración clandestina. Se trata del tercer episodio similar en 5 días. Al menos 7 personas fallecieron, incluyendo 2 niños. Otras 123 fueron socorridas. Embarcaciones neumáticas repletas de migrantes zarpan clandestinamente para intentar la peligrosa travesía del Mediterráneo y llegar a Italia a unos 300 kilómetros. Los traficantes de personas aceleran las partidas por el temor a un cierre de fronteras europeas, luego de que Roma prohibiera el acceso a sus puertos a varios barcos de ONGs con personas rescatadas a bordo. El gobierno libio se queja de falta de medios para enfrentar la crisis de los migrantes. En este contexto, Italia decidió el lunes obsequiar 12 patrulleros a Libia y hacerse cargo de su mantenimiento. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en lo que va de 2018 murieron 1000 personas intentando cruzar el Mediterráneo. El primer ministro polaco ha defendido su reforma del Poder Judicial ante el Parlamento Europeo. Cada país tiene derecho a configurar su propio sistema legal de acuerdo con sus tradiciones, ha argumentado. Pero sus palabras han sido acogidas con escepticismo y el líder del Grupo Liberal le ha pedido que recapacite. Poner a los jueces bajo el control político no forma parte de nuestros valores, ha dicho. Se lo pido personalmente. De media vuelta y haga que Polonia regrese a la familia de las naciones democráticas. Aléjela del espejismo de los llamados estados antiliberales. El primer ministro polaco ha recibido el apoyo, cargado de ironía, de la extrema derecha. Tienes que respetar el Estado de Derecho, pero no puedes respetar tus propias leyes. Solo valen las leyes de este lugar. El dirigente polaco ha aprovechado para ofrecer su idea de lo que debería ser la Unión Europea. Para que el proyecto europeo avance, debe reforzar su legitimidad democrática. Algunos dirán que es populismo, pero al final del camino tenemos que responder a las demandas de los ciudadanos. Y esto es lo que le respondió el líder de los populares en la Eurocámara, recordando las dificultades para avanzar en el debate migratorio. En las reuniones del Consejo de la semana pasada, vimos que los Estados tienen dificultades para avanzar. Por eso yo creo en la Unión Europea de Adenauer, en la importancia de las instituciones europeas. Esta es la Europa que funciona. En cambio, la Europa del egoísmo y del nacionalismo no puede responder a las necesidades de la gente. La Comisión Europea lanzó un procedimiento de infracción contra Polonia a principios de la semana. Ahora Varsovia tiene un mes para responder.